A finales del siglo XIX, la idea aristotélica de entelequia la retomó Hans Driesch, famoso embriólogo alemán, que debería ser recordado con justicia como uno de los primeros biólogos experimentales que manipuló células. Eso que hoy causa tantos debates éticos y grandes promesas tecnológicas en la manipulación de células, comenzó con Hans Driesch manejando células de organismos invertebrados y desarrolló todas las técnicas. O sea, es un biólogo experimental comprometido y habla de la entelequia como el factor, como el campo morfogenético, es decir, las condiciones generales de existencia del ser vivo que inciden en su forma. En su forma. Esto no es nada sobrenatural ni nada, no, él nunca habló que la entelequia fuera algo, una acción de Dios, no, nada. Dice, la compara con el maquinista, el conductor de una locomotora. Dice, un buen maquinista mantiene la máquina funcionando todo el tiempo y la controla. Hay un sistema dinámico y hay un control. Pero al mismo tiempo hay momentos en que la deja libre. ¿Qué quiere decir eso? Que la entelequia organiza y al mismo tiempo deja que el sistema actúe libremente. Es exactamente la idea de Maxwell cuando decía, el demonio de Maxwell ordena o puede ordenar con la información, pero cómo ordena ya al final, cómo utiliza la información es cosa de él. O sea, hay un elemento de orden y un elemento de azar, es lo que está diciendo aquí Hans Driesch. Azar y necesidad, que es una constante en la vida. Pero para que vea que esta idea de Aristóteles no es tan vieja, o sea, tiene vigencia. En el año 2000, en Nueva York, la investigadora Susan Oyama nos presenta el concepto de información como ontogenia, o sea, como desarrollo. Esa es la razón por la cual yo titulé mi segundo libro, La ontogenia del pensamiento evolutivo, que es cómo la información evoluciona. Entonces, mire, la evolución emerge a lo largo del proceso ontogenético. Para los que no conocen la palabra ontogenia, ontogenia es embriogénesis, desarrollo de los embriones. La información emerge en el proceso de desarrollo de los embriones por la influencia de una diversidad de factores formativos externos e internos. Y los internos que incluyen no solamente los genes, obviamente que los incluye, pero no únicamente, sino señales químicas, hormonas, nutricionales, conductuales, del medio ambiente, sociales y factores culturales que contribuyen a la formación. O sea, es la entelequia de Aristóteles. La entelequia sería no solamente entonces el programa genético, sino todas las coincidencias en el espacio y tiempo en un momento determinado que inducen la formación del organismo. Este es el concepto de información que estamos trabajando ahora en biología, un concepto mucho más rico. En la teoría de sistemas complejos, Stuart Kauffman define la información como la manera como se propaga la organización. ¿Sí? Y es una actualización de potencialidades por medio de la imposición de restricciones. ¿Quién imponía las restricciones? El demonio de Maxwell, ¿se acuerda? A unas les tranque el paso, a otras no. Se genera orden. Aquí es lo mismo, es cómo propagar, cómo manifestar la información potencial a lo largo del desarrollo mientras se imponen restricciones. Y el conjunto de todas las posibilidades reales que se pueden alcanzar lo define como el adyacente posible. Es decir, los sistemas informáticos tienen limitaciones, pero al mismo tiempo muchas posibilidades. A medida que se abre una puerta, ya se ve una siguiente que se puede pasar y otra y otra. Es decir, no todas las posibilidades de la naturaleza ocurren al mismo tiempo. Por eso es que hay evolución. Cada cual tiene su tiempo. Se necesita haber pasado una puerta para llegar a la siguiente, y a otra a la siguiente, y a otra a la siguiente. ¿Sí? Se necesita haber desarrollado las células de cierta manera para que después puedan diferenciarse de otra manera.
¿sí? Se necesitó haber pasado por una serie de formas animales para que se produjera el humano. El humano no se produjo en el Cretáceo, sino muy tardío en el Eoceno. ¿Por qué? Pues porque se requieren formas previas para llegar a esa. Todo tiene su momento de aparición, ¿sí? Pero el mundo es flexible porque las posibilidades reales siempre son mayores que las que se dan. No todas las formas posibles siquiera han tenido oportunidad de aparecer en la historia de la vida. No toda la información posible de Boltzmann siquiera ha llegado a aparecer como información materializada en estructuras y formas definidas, ¿no? El mundo de las posibilidades todavía es más grande que el mundo de las formas realmente dadas. Entonces el adyacente posible es como ese higus que va tejiendo relaciones, pero dentro de las que son posibles en un momento determinado. No es cualquier relación, ¿sí? Entonces, en un momento determinado ciertas relaciones son posibles, en otros no. Y por último, un investigador mexicano, médico, especializado en la información. ¿Por qué? Porque él trabaja en la formación de células cancerosas. O sea, ¿por qué una célula se vuelve cancerosa? O sea, ¿por qué la información como que toma otro rumbo? Y las conclusiones de sus estudios son, creo que entendería mejor eso si leo a Aristóteles. Pero él es un biólogo experimental con células de laboratorio médico. Pero dice, hay que volver al concepto de la entelequia de Aristóteles, o sea, de ver los procesos reales en los sistemas vivos. Porque el espacio de todas las formas posibles, no todas son igualmente posibles. O sea, hay restricciones. Hay unas que tienen más probabilidad de manifestarse que otras. Es decir, con la información de Maxwell, él puede ordenar de muchas maneras. Aquí lo que se está diciendo es que hay unas maneras de ordenar que son más probables que otras. Más complicadas, ¿sí? Es decir, porque él conoce cuáles son los destinos de los ciclos celulares en las células humanas y trata de analizar por qué algunas se salen de esos procesos normales de diferenciación. Y hay un autor, filósofo de la ciencia, que hoy en día ha recogido mucha actualidad, Charles Sanders Peirce, quien señala que la información a escala global aumenta. Así como aumenta la entropía, la información también. Y que la información es esa conexión entre la potencia y acto, o sea, Aristóteles. Y que está mediada por una red de signos. Sin signos no hay información. Y los signos son una entidad física real donde se dan tres elementos simultáneamente: posibilidades, potencias; actualidades, o sea, manifestaciones reales y concretas, medibles; y intermediación. Todo ser vivo es un intermediario de otros y está siempre en relación con otros, generando red, y siempre una red de actividad permanente que a él le permite sobrevivir, ojo, pero que aumenta posibilidades. Ese es el punto central de hoy en día. En mi mantenimiento y en la lucha de cada uno por su mantenimiento y por sus posibilidades de sobrevivir, necesariamente genera relaciones con otros. Y el mundo de las relaciones es tan rico en posibilidades que se están generando futuros impredecibles para nosotros mismos, ya en la siguiente generación. Y esa sería, en últimas, el procesamiento de información. Y para terminar, ¿qué pasa con el ADN? Me toca decirlo porque hay gente que tiene una ecuación mental aprendida en lecturas baladís de páginas de periódicos, revistas de peluquería, donde repiten que la información es el ADN y no son revistas científicas. No, es uno de los elementos del proceso. Entonces, el ADN como input puede también entenderse entrada de información para el desarrollo del ser vivo. ¿Cuál sería la salida? El proceso
de diferenciación celular por un camino o por el otro, pero se requiere de un sistema que interprete al ADN, o sea, que me diga qué genes se expresan o no. El mismo huevito en desarrollo, de acuerdo a su interpretación del medio ambiente, decide qué elementos de ese DNA le sirven como verdadero input para definir una acción, o sea, una línea de desarrollo. O sea, el ADN sí es un input de información, pero el ADN también es un output. Claro, porque es autorreferente. ¿Sí? Eso es un ciclo, un medio ambiente que ofrece muchísimas posibilidades y los organismos que sobreviven ahí tienen una composición genética ligeramente distinta a los de la generación anterior, porque sobrevivieron en ese medio. ¿Y cómo sobrevivieron? Porque hay una población de organismos que trata de sobrevivir, de reproducirse, de dejar descendencia, y entonces si estos organismos no interpretan bien las señales del medio ambiente ecológico, su DNA para la próxima generación no va a existir, simplemente ellos se mueren y su registro informativo hasta ahí llega la historia de su vida. Entonces, si interpretan adecuadamente el medio ambiente, ahora tenemos una nueva generación con unas variantes genéticas diferentes a la anterior. O sea, el ADN también es output del proceso de interpretación de las señales informativas. Entonces, el ADN sí es información, pero como input y como output dentro de un contexto de relaciones informativas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos algunos minutos para unas preguntas. En un lenguaje un poquito más formal, todo lo que he dicho es lo que está en el libro Los demonios de Darwin. El problema es que en Los demonios de Darwin me tocaba utilizar un lenguaje súper formal, súper rígido, de acuerdo a como se acostumbra en la ciencia, porque eso iba para pares evaluadores, eso es el consciente, gente que si usted está como estructurando más de la cuenta, entonces tiene muchas citas bibliográficas, es informal, aquí se va a hacer de una manera un poquito más amigable. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario frente a la sesión, aprovechando del profesor Andrade. Me quedaron miles de preguntas, profesor, pero solo quiero que me resuelva por ahora una. Pues mi formación como ingeniero electrónico estudié mucho Maxwell para manejar señales eléctricas y entendíamos que todo lo que existe en la naturaleza, las señales que nos ofrece físicas y biológicas son análogas. Cuando usted habla de que los seres biológicos digitalizan la información, me quedó esa gran duda, por un lado. Y por otro, quisiera entender cómo esa diferencia entre la validez de esta información para poder determinar si los seres están evolucionando o están mutando. Pero la primera y la segunda están íntimamente relacionadas, porque es que aquí lo que está diciendo es que en la búsqueda de una definición de información que me permita verla en los distintos contextos que formular. Por ejemplo, el concepto de información análoga pues, también está ahí todo el tiempo. El concepto de información análoga es una señal me genera un significado porque me produce a mí una reacción similar a la de la fuente emisora. ¿Sí? En cambio, cuando es una información digital, mi interpretación ya no tiene que ver tanto con los inputs que entraron, sino con el orden en que entraron los inputs, la secuencia de señales. Y entonces ya se ha generado un lenguaje de relaciones donde tales ordenamientos de los inputs 0, 0, 0, 1, tal, se le han adjudicado significados. Entonces es un nivel que supone una comunicación y una interpretación más abstracta de esos símbolos. ¿Sí? Lo importante es entender que esos niveles de interpretación, que son la base de la información, no son exclusivos del ser humano,
Si bien es cierto es que el ser humano, en su interpretación de sus propios procesos de cómputo, los fue llegando a entender, sino que son procesos propios de la naturaleza, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, ustedes pueden mirar una gran cantidad de literatura, nomás por molestar, cojan Google, bacterias intelligence, bacteria intelligence. ¿Cuántos artículos de eso salen? Solamente cojan los referenciados por revistas de alta calidad, no los que comentan cosas ahí, y le van a salir muchísimos. El concepto de inteligencia es un concepto que, empezando por ahí, no está definido, pero que sí se utiliza incluso para explicar las redes de interacción de las bacterias, ¿sí? Porque inteligencia es capacidad de resolver un problema. Eso es una manera de definirlo. Pero aquí es que el problema aquí no se mide porque yo respondí verdadero o falso. Se mide es si dejé descendencia o no. Era el problema de captar la energía para poder sobrevivir. Entonces, en ese sentido pragmático, es que se empiezan a reformular todas estas ideas de información y mostrar compatibilidades entre lo que hacen los seres vivos y lo que los físicos venían definiendo, ¿sí? Entonces la idea es un esfuerzo de buscar una síntesis en la medida de lo posible de las distintas nociones de información, información como posibilidad, información como forma, información como incertidumbre, información como conocimiento, información como registro, ¿sí? Ya no solamente como permutaciones de microestados en un sistema físico, sino como registros, o sea, de acuerdo al orden, y todo eso nos apunta a que necesitamos un sistema referente que utilice, que capte la información y que la utilice, el IGUS de Zurek. Y entonces ese sistema referente nos permite entonces ir entrando y mostrando que en realidad es lo que los semióticos llaman un signo. Un signo es un sistema que interpreta señales, ¿sí? Es decir, una sustancia química, por ejemplo, que en unos organismos significa peligro, en otros organismos significa atracción sexual. Entonces, no es porque la sustancia química siempre sea un indicativo de atracción sexual y en otros organismos tenga que ser lo mismo, ¿no? En otros organismos puede significar peligro, ¿sí? O fuente de alimento. Porque ya la sustancia química en el contexto de relaciones que estos organismos han vivido pasa a significar algo y hace parte del sistema de señales que ese organismo interpreta. Eso es lo importante, que ya el componente físico es importante, pero como vehículo de la señal. Pero en la información misma significa que eso adquiera una significación, tenga su significado, tenga su semántica. O sea, su significación. ¿Y para quién? Pues para el proceso mismo de la vida, incluyéndolo al que detectó la señal, o sea, al ser vivo. O sea, es ampliar y profundizar el concepto de información, no es negar para nada ninguno de los conceptos físicos de información, no para nada. No es para nada. De hecho, Zurek es físico. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días, profesor. Mi pregunta es, ¿por qué decimos que si se borra la información se genera entropía? Si la entropía era la información, ¿no? ¿Cómo? No oigo. ¿Por qué decimos que si se borra la información se genera entropía? Si la entropía era la que nos daba la información. No, la entropía nos da la posibilidad de generar la información, de acuerdo. Eso es de acuerdo. ¿Por qué? Porque en última es lo mismo. Es decir, están las partículas moviéndose, yo hablo de entropía porque no conozco. Cuando conozco su posición, digo que tengo información, ¿sí? Si el sistema borró la información, o sea, se disgregaron las moléculas, entonces ya puedo volverlo a describir en términos de entropía. Es eso. Si yo conozco, lo describo en términos de información. Si no conozco, lo describo en términos de entropía. O sea, borrar la información es aumentar la entropía, que es volver entonces hacia la concepción inicial de Boltzmann. Cuando las partículas se revuelven,
está aumentando la entropía. Al revolverse las partículas, el sistema ordenado inicial se perdió. ¿Es que se revolvieron? ¿Sí? Es eso, es eso. Al borrar la información, al perder la estructura organizada, pues entonces yo hablo de entropía, se disgregó. Ahora tenemos entropía. Hay cierto sentido muy fuerte cuando se habla de que información es entropía negativa, ¿de acuerdo? Pero hay que verlo dentro del proceso, ¿no? El proceso no es simplemente el signo, en un caso, lo que mencionaba el aporte de Dan Brooks, también aumenta la entropía.